Y estamos en este panorama, en esta edición de Panorama con Mariano Lavín, que es, no sé si es uno de los intendentes más jóvenes de la región, pero el más joven, pero uno de los más jóvenes seguro, 38 años, técnico en computación, Mariano. Sí, efectivamente. Nacido y criado en Fernández Oro. Nacido y criado. De los 38 años que tengo, cada uno de ellos vivido en Fernández Oro, salvo el momento de nacimiento. ¿Y cuánto tiempo o antigüedad en política? Desde el 2010, así que muy reciente. Ah, bastante Sí, reciente. llevamos casi 7 años. ¿Cómo hace una persona que tiene su inserción comunitaria, social, laboral, para en determinado momento decir, dejo la computación, dejo este trabajo y me dedico a la política? Bueno, es que en realidad hasta la intendencia fue paralelo, ¿no? Porque, digamos, yo siempre tuve una participación de mi vida en Fernández Oro muy arraigada, digamos, ¿no? Como te decía, el nacimiento no lo damos en Fernández Oro porque no tenemos las condiciones hospitalarias para hacerlo y nacemos en otras localidades, en mi caso en la ciudad vecina de Allen, ¿no? Pero desde el segundo o tercer día de vida, viviendo en Fernández Oro, haciendo desde el jardín de infantes, desde la escuela primaria, el colegio secundario, trabajar en el colegio secundario, trabajar en galpones de la zona en la época ya desde los 16 años en las temporadas, en una juguera que todavía subsiste, que tiene más de 30 años en Fernández Oro, y así en distintos trabajos, también como colaborador del Club Fernández Oro, también participante luego de la Liga Deportiva Confluencia a raíz de esa representación de Fernández Oro. Pero es que alguna vez hablaba, cuando Beretilneck era intendente de Cipolletti, me decía, la ciudad de los cipoleños se sienten más neuquinos que rionegrinos. Fernández Oro, por estar muy próxima a Cipolletti, pero también muy próxima a Allen, está en el medio de las dos. Esta proximidad, y teniendo en cuenta lo que decías recién, la infraestructura hospitalera, por ejemplo, no permitió que vos nacieras en tu ciudad. Esta proximidad con estas dos ciudades, ¿opaca el crecimiento, el desarrollo de Fernández Oro? Bueno, por supuesto que lo retrasa porque los orenses estamos muy ligados a las ciudades vecinas, más con Chipoleti principalmente, obviamente, solo nos divide una línea geográfica, digamos, por las urbanizaciones ya están absolutamente juntas, pero además en cuanto a trabajo, estudio, compras, servicios, digamos, está ligada estrechamente. Obviamente que lo retrasa. Si todos los orenses hacemos nuestras compras en Chipoleti, trabajamos, estudiamos en otras localidades a lo largo de nuestra historia, por supuesto que retrasa nuestro crecimiento. Ahora también la ventaja fue, probablemente si Fernández Oro no hubiera tenido proximidades de estas localidades, muchos orenses no hubieran tenido posibilidades laborales o posibilidades de estudiar o posibilidades de desarrollarse también si no hubiera tenido polos urbanísticos importantes como Chipoleti y Neuquén. Así que me parece que verlo desde el lado negativo no es lo correcto. Es una interesante mirada esta que haces, porque decís, los orenses tienen otras oportunidades de realización profesional, laboral, muy próximas, muy cerca y no necesariamente de la ciudad. Ahora, ¿plantea esto también desafíos interesantes o importantes u otros desafíos para una municipalidad como la de Fernández Oro respecto de Allen o de Cipolletti? ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, el momento de la independencia, digamos, es ahora. Fernández Oro hace 10 años tenía 7.000 habitantes, hoy tiene 16.000. Duplicó en los últimos 10 o 12 años su población. Y se proyecta duplicar nuevamente en los próximos 10 años, nuevamente a duplicar la población para llegar hasta los más de 30.000 habitantes, simplemente con las urbanizaciones que ya están en marcha, ni siquiera proyectando a futuro. Digamos, el último reglamento de obras públicas dio 50 loteos en proceso, lo cual está hablando entre 3.000 y 3.500 lotes más. Entonces, esto por supuesto ya tiene una inercia que es absolutamente ineludible, que vamos a aumentar la población en estos términos que yo te digo. Entonces, hoy llega el momento de lograr las obras de infraestructura y los servicios que antes consumíamos en otras localidades, que hoy las necesitamos. En Fernández Oro podemos nombrar mucho el crecimiento, no el desarrollo. Fernández Oro hoy no tiene una estación de servicio. Hoy no tiene una sucursal bancaria. Hoy no tiene la captación de agua propia potable desde el Río Negro. Depende de una captación del canal principal de riego y el resto de los 4 meses, cuando no funciona el canal de riego, depende de Allen o de Chipolletti para la provisión de agua potable, que es el más esencial de los servicios básicos. En eso estamos trabajando. Obviamente con importantes resultados.
estación de servicio se comienza a construir este año y el año que viene es una realidad. La sucursal bancaria, ya incorporada en los pliegos de la legislatura, el nuevo agente financiero, para que en un plazo máximo de 3 años, de 2 años en una primera etapa o de 5 en una segunda etapa, Fernández Oro debe tener su sucursal. Y la captación de agua, que ya se encuentra en los proyectos presentados con un esfuerzo conjunto entre Nación y provincia de financiamiento, y lo cual para construcción este año, concreción, finalización el año que viene. Estos son los desafíos que hoy tiene Fernández Oro, tener las obras de infraestructura necesarias, de los servicios necesarios, para dejar de depender exclusivamente de otras localidades y empezar a generar su desarrollo propio. El problema es hoy que tanto los nativos como los que han elegido Fernández Oro Vivir sufren las consecuencias de no tener este tipo de servicios y siguen con la obligación de recurrir a otras localidades para obtenerlos. En eso nosotros ponemos un acento muy importante en nuestra gestión. Mariano, ¿y la conectividad? Digo, las vías de tránsito, está bien, hay 2 ejes vertebradores o más, si consideramos las vías del ferrocarril, pero la 22 y la ruta provincial 65. Ahora, son tortuosas. Absolutamente saturadas. La ruta 65 hoy tiene una connotación que está muy lejos de ser una ruta clásica, tradicional, ¿no? Se convierte como la ruta 22 a la altura de la ciudad de Neuquén o como la ruta 22 a la altura de la ciudad de Villa Regina. Son prácticamente calles internas de las localidades. Fernández Oro tiene la verdad que una fluidez de tránsito, no solo por la gente de Fernández Oro, sino la gente de Chipoleti y de Neuquén que se traslada hacia el este, la gente de Allen, Roca, de otras localidades que se traslada hacia Chipoleti y Neuquén. La verdad que la combustión es alta, tanto en la ruta 22 como en la ruta 65. Se hacen absolutamente necesarias otras vías de conexión. Una alternativa es una de las calles que conecta Fernández Oro y Chipoleti por la zona norte, que en el caso de Fernández Oro es conocido como la calle de la Falda, y es la calle Maestro Espinosa al lado de Chipoleti, que está en proyecto de asfaltado. Esa es una de las posibles vías de conexión. Siempre se habló del tren. Yo siempre hago una salvedad. Soy un absoluto acompañante de esta propuesta de que vuelva el tren de pasajeros a toda la región. Ahora, no como un tren turístico, como es hoy entre Chipoleti y Neuquén, donde se traslada el 2, el 3% o menos de la población que normalmente se traslada entre Fernández Oro, Chipoleti, Neuquén, con lo cual tiene que ser un tren que realmente cumpla una función de transporte de pasajeros, no con frecuencias cada 1 hora y 10 minutos, mayores frecuencias, más capacidad de transporte de pasajeros, eso y un recorrido que idealmente debería ser desde Chichinales a Cenillosa, por ejemplo, con lo cual eso sí lo transformaría en una vía alternativa de transporte público real, concreta, que traería alguna solución. Siendo un tren con un par de vagones y que pase cada 1 hora 10, realmente es más una cuestión nostálgica de subirnos al tren como lo hacíamos en las épocas antiguas que una alternativa. Ahora sí es necesaria. Y también está este tercer puente que está en construcción, la segunda vía, que creo absolutamente necesario de mejorarlo. Neuquén, Chipoleti, Fernández Oro y sumemos todas las localidades alrededor, ¿no? Allen, Cinco Saltos. Es una metrópoli de 500.000 habitantes, con lo cual, y con relaciones absolutamente estrechas, como las que te nombré, estudio, trabajo, consumo, turismo. Necesitamos mejorar las vías de comunicación en forma urgente, con esta gran obra faraónica del ensanchamiento de la 22, que realmente está trayendo gran polémica también, y que me parece que le tenemos que dar una discusión seria. Bueno, la discusión de la Ruta 22 es de antaño. En los 90 ya se había empezado a discutir si era por la Barda Norte o si era la ampliación de la Ruta 22. No sé si se comparte esta mirada, pero hoy se podría llegar a concluir que una u otra obra no son excluyentes, que las dos son necesarias. No, absolutamente. Y además, algunas ideas también sumaron una ruta en la margen sur del Río Negro. También fue como otra alternativa, claro, ¿no? Con distintas connotaciones. Una ruta nacional 22 sobre la margen norte, sobre la Barda, con más un tenor de desarrollo industrial, de desarrollo productivo, de un desarrollo comercial. Una ruta 22 que debería ser más un paso turístico y de conexión de las localidades, ¿no? de la conexión diaria, pero como una ruta más turística donde se va a ver, donde se vean las localidades, donde se pueda ingresar, no donde pase el tránsito pesado, que hace imposible la movilidad. Y una en la margen sur, que estamos hablando también, llamamos una ruta más turística, ¿no? Más de conexión. Facilitar el tránsito, el desplazamiento de la gente, parece que a veces va a contrapelo de las necesidades de dotar
de más seguridad al tránsito. De hecho, hablando pura y exclusivamente de la Ruta 65, en el tramo Fernández Oro está sembrada de lomos de burro. ¿Qué se hace ahí? Tenemos que hacer una culpa, ¿no? Porque casi que fuimos medio los primeros que lo solicitamos por una absoluta necesidad y por algunas situaciones que lamentablemente costaron vidas de personas que transitaban por allí, ¿no? Y colocamos, en realidad, en conjunto con Vialidad Provincial, una serie de reductores que son lomos de burro, que está muy lejos de ser el ideal. Y digo que tenemos que hacer una culpa porque luego vinieron los del Chipoleti y luego los de Allen, ¿no? Y bueno, y hoy está minado de lomos de burro. La verdad que yo tampoco estoy, obviamente que entiendo que no es la solución de fondo, ni más ni menos, pero entiendo también que una solución tenemos que dar porque realmente era imposible en materia de seguridad vial los accesos a la localidad y que venían reiterándose los accidentes y en algunas cosas fatales, ¿no? Entonces necesitaba una acción directa. Ahora, la acción lógica y la correcta es una refuncionalización de toda la Ruta 65, con semaforización, con señalización, con guardarray, ampliada, con 4 vías, con los accesos a las localidades que tienen que tener una estructura. 4 vías, pero algunos lugares no tienen ni banquina, Mariano. Bueno, tendrá que hacerse las obras necesarias o buscar alternativas, Agustín. Hay que buscar alternativas. Me interesa seguir charlando contigo, Mariano, sobre todo para saber qué cosas han resultado atractivas para que la gente se radique en Fernández Oro al punto tal de duplicar la población en los últimos años, pero para que además se prevea una nueva duplicación en los próximos 10. Pero después de la pausa, ¿puede ser? Nos espera 2 minutos. Gracias. ¿Para qué una nueva escuela secundaria? Es necesario cambiar para dar respuesta a los problemas actuales de la escuela. Es habitual escuchar reclamos de calidad, actualidad y profundidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Por eso, el cambio se orienta a mejorar las condiciones para el alcance de estudios superiores y el desarrollo de proyectos de vida, presentes y futuros. Estamos en condiciones de hacerlo y debemos asumir esa responsabilidad. ¿Para qué cambiar en el 2017? A partir de la Resolución 84 del Consejo Federal de Educación, aprobado en el año 2009, las provincias debían iniciar una adecuación de sus planes de estudio para el secundario. Ya lo hicieron 17 jurisdicciones, y Río Negro no puede postergar más este compromiso federal. La secundaria es obligatoria para crear las condiciones de realización del derecho a la educación y garantizar los saberes necesarios para ser, estar y actuar en la sociedad del siglo XXI. El cambio es indispensable para que los estudiantes aprendan siempre y egresen juntos. Gobierno de Río Negro.